Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Son las primeras introducciones. Estamos hablando nosotros de lo que le llamamos un mapa del relato, dentro de una visión macroestructural. Lleva macroestructura, es decir, dónde metemos todo el contenido, tenemos que estructurar, de qué está queriendo hablar, cuál es la situación del contexto histórico, geográfico. Recordemos que la Biblia siempre responde a una sola pregunta en realidad, que es ¿quién es el hombre? Es decir, todo lo que se escribe está en función de conocernos a nosotros mismos y después de dar una respuesta también. Entonces, lo que hace la Biblia es responder a este único cuestionamiento: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre? Y desde ahí después podemos entender todos los otros elementos, ¿verdad? Que son más bien secundarios en torno a esta pregunta. Vamos a mirar el mapa del relato. Este gran autor estudioso, Juncker, si bien dentro de los límites de su teoría literaria, deudora de los modelos de la crítica romántica alemana, porque es un gran alemán estudioso, cada vez está más convencido de que el relato, sobre todo en ámbitos culturales orales, no es un simple vehículo que expresa los acontecimientos. No es simplemente algo que nos está queriendo contar y decir lo que sucedió, los acontecimientos como tal, sino una verdadera y auténtica hermenéutica histórica. Pensamos en ¿verdad? Si es una auténtica hermenéutica histórica, a veces lo que fue sucediendo, lo que fue pasando aquí en torno a los acontecimientos históricos, en torno a los acontecimientos que tenemos nosotros. La hermenéutica histórica significa para nosotros principalmente la interpretación de la propia historia. Entonces la Biblia ya es una hermenéutica, es una interpretación. Eso es lo que está haciendo el autor sagrado, sino que esto lo dice uno de los más grandes estudiosos de una corriente alemana, Juncker, ¿verdad? Que es un gran estudioso. Y esto es lo que nos trae, una auténtica hermenéutica histórica. El autor sagrado no es que se preocupa simplemente de contar, no es contarnos y relatarnos lo que había sucedido, sino que aquí la Biblia lo que está queriéndonos enseñar ya directamente es
lo esencial y fundamental de la transmisión del mensaje. Joabe, como me enseñan de, ahí enseñan de peala se pomboese, se upeala ese APM, peya pues acabe, que peya pues acage, pejendu ponage, porque upeagina la ñaneñe a través de los géneros literarios, a través de las narraciones que nos va haciendo, pero es una auténtica hermenéutica, una interpretación histórica. El relato popular, con su acción de presentación, su reacción, sus protagonistas, asistidos por héroes secundarios, no constituye un fenómeno solo narrativo y literario, sino auténticamente historiográfico. Aquí entonces de nuevo el otro elemento a tener en cuenta y considerar. Por lo tanto, esta reacción, el relato popular. Hay un relato popular. No es entonces una forma así taxativa, sino que detrás de esto hay otras cositas interesantes que nos están queriendo mostrar. Su reacción, sus protagonistas asistidos por héroes secundarios. Y la escuela héroes secundarios no constituye un fenómeno solo narrativo y literario. Al mismo tiempo ahora estamos dando la vuelta a la tortilla en cuanto que el otro consideramos que el aspecto histórico no lo podemos tomar simplemente como una cuestión histórica, sino como una verdadera interpretación histórica. Ahora, por otra parte, todo lo que son elementos de relato popular tampoco podemos tomarlo simplemente de esta manera, solo narrativo y literario, sino auténticamente historiográfico. Tenemos que tomarlo de una manera historiográfica. Quiere decir que detrás de todo esto existen elementos dentro de la historia, pero estos elementos históricos se los va narrando de una manera interesante, que llame la atención, con los géneros literarios diferentes. Lo mismo vale para la leyenda. La leyenda la misma cosa, entendida en el sentido técnico del relato etiológico, que tiene por fin establecer el origen histórico de una praxis. Entonces, lo etiológico, qué lindo que es esto. Etiología quiere decir justamente buscar esa causa, esa razón, cómo nace. Por eso nos está diciendo, entendida en el sentido técnico de un relato etiológico que tiene por fin establecer el origen histórico. Tiene por fin establecer el origen histórico. Coabeñan de ella por ecágina y cuasema eishaba hamba ere hamowe o upemba ella ver coagina peñan de nenonde. ¿Por qué ese hecho de celebración? Entonces, tiene como fin establecer este origen histórico de una praxis. Hay algo que en el pueblo, hay algo que en la comunidad se está celebrando, se está realizando, y por lo tanto, este recuerdo de una memoria topográfica o cúltica, pensemos en la leyenda real, entonces nosotros, considerada la finalidad de nuestro análisis, nos contentamos ahora con aislar 3 elementos significativos de la deliciosa narración de Primera y Segunda Samuel. La redacción deuteronomista sabe coordinar en un tejido literario homogéneo la complejidad de las fuentes y de los materiales. Esto es importante volver a repetirlo y que sepamos bien. ¿Por qué? Porque esta redacción deuteronomista sabe coordinar oya popona o maña oikua ojendu orekopona lleva piña punto deina chupea la esa casea bm opea esa cata bm. Entonces sabe coordinar en un tejido literario homogéneo la complejidad de las fuentes y de los materiales. Aquí tenemos entonces los materiales bien delineados, los materiales bien organizados. Y desde aquí podemos ir entendiendo muy bien, ¿verdad?, lo que va sucediendo. Y vamos a mirar. Aquí
El autor sagrado, en esta estructuración, buscando esta homogeneidad o esta unidad, nos muestran 7 cuadros importantes. Y vamos a ver eso enseguida. Volvemos con más Ñan de Yara en Antiguo Testamento. En la madrugada del 19 de agosto, la policía del gobierno de Daniel Ortega entró en el Palacio Episcopal de Matagalpa y arrestó al obispo Monseñor Rolando Álvarez y a los sacerdotes que le acompañaban. Sufría acoso desde mayo y llevaba 2 semanas detenido arbitrariamente sin poder salir de su residencia. Se han llevado a todo, excepto han dejado a un sacerdote, como dije. El padre Rafael Bermúdez es un sacerdote nicaragüense exiliado en California desde 2018, cuando comenzó la represión contra la Iglesia. Sus amigos en el país le han despertado de madrugada con una llamada para informarle de lo que sucedía en su tierra. Cuenta que la Iglesia es la única institución que se le resiste al matrimonio Ortega-Murillo. Recuerde que la Iglesia es el único poder que les hace falta a ellos tener control, y ese es el propósito. La persecución a la Iglesia se ha intensificado desde mayo. Primero el gobierno intimidó a Rolando Álvarez, después se expulsó del país a las Hermanas Misioneras de la Caridad, cerró radios y televisiones católicas y ahora ya hay 9 sacerdotes encarcelados. El padre Rafael dice que Ortega no les permite ni siquiera atender a los necesitados. Cumplir la Iglesia con la obra de misericordia es un delito porque como no son ellos los que lo están haciendo. Por su parte, los vecinos de Nicaragua se han pronunciado sobre estos arrestos, como el Arzobispado de Panamá. En un comunicado, condenan los hechos aberrantes que rodean esta detención. Consideran que son motivo de alarma y dolor en toda la Iglesia latinoamericana. El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, envió un telegrama en nombre del Papa a Tahuadro II, máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa copta. En su mensaje, Francisco se muestra profundamente apenado al conocer el incendio de la iglesia de Abu Sefein en Giza. Entre los 35 muertos hay niños y un obispo. Según el Ministerio del Interior del país, el incendio comenzó a causa de un fallo eléctrico. Las llamas bloquearon la salida, se produjo una estampida y las muertes se produjeron por intoxicación al inhalar humo. Por su parte, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi envió por Twitter sus condolencias a las víctimas. La ciudad de Giza celebrará un funeral el domingo por todos los fallecidos. Con motivo del 43º Encuentro para la Amistad entre los Pueblos, también conocido como Encuentro de Rímini, el Papa Francisco envió un mensaje firmado por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, al obispo de Rímini. En él, el Papa destacó la importancia de cuidarse unos a otros y de fomentar una cultura de la pasión incondicional en el mundo actual. El Papa Francisco ha dicho en repetidas ocasiones que la ruptura del mundo actual se basa en la creencia de que no hay posibilidad de redención. Subraya que el hombre no puede dar fruto por sí mismo, sino a través de la amistad y la fraternidad. El Encuentro por la Amistad entre los Pueblos se fundó en 1980 con el objetivo de reunir a personas de diferentes credos y culturas en un lugar de amistad y paz. El Encuentro de Rímini de este año se celebra del 20 al 25 de agosto. Su lema es «Una pasión por el hombre». Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Ñan de Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten
queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Y estamos nosotros aquí reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, y desde aquí vamos a entender. Decíamos 7 cuadros para entender bien el libro de Samuel. El primer dato que debemos señalar es el estructura. Primer dato que tenemos que subrayar, tenemos que saber, cómo se dividen los libros. En este caso vamos a entrar en el libro de Samuel, ¿verdad? Pero casi siempre nosotros estudiamos el aspecto de la estructura de todo libro. Porque en las estructuras nosotros sabemos y entendemos cuál es la preocupación, qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo mostrar, qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo regalar. 7 cuadros importantes. El primer dato que debemos señalar es el estructura. Esto es lo primero esencial. Sin entrar en la cuestión de las varias hipótesis y de la compleja organización de los detalles, podemos notar, sin embargo, ya en la superficie del texto, solamente con una lectura somera y rápida, algunas demarcaciones bastante nítidas. Vamos a ver estas demarcaciones bastante nítidas. Cada una de las áreas resultantes está preferentemente confiada a un héroe protagonista rodeado de una multitud de personajes menores. En algún caso el protagonista es doble, tratándose de un auténtico duelo o dúo. Saúl, David, por ejemplo, un personaje en algún momento. Pero aquí entonces, vamos a ver entonces la estructura. La estructura siempre, aquí por lo menos en el libro de Samuel, así como nosotros estamos estudiando, lo encontramos desde la demarcación preferentemente confiada a un héroe. Ya memorizá que el libro de Samuel, entonces se está confiando, se está estructurando, procura organizarse sobre la figura de algún héroe. Y en algún caso tenemos también protagonista doble protagonista. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a Saúl y a David. Los dos son protagonistas. Uno que persigue, uno que es el rey, uno que más o menos está llevando adelante todavía el trono. Pero el otro, que es nuestro protagonista también, David, que es perseguido, que tiene que escaparse. ¿Cómo actúa Saúl? ¿Cómo actúa David? Es una riqueza, ¿verdad?, literaria, bastante linda y bastante organizada. Desde aquí nosotros miramos entonces, confiados siempre a un héroe protagonista rodeado de una multitud de personajes menores. En algún caso el protagonista es doble, tratándose de un auténtico duelo o dúo. Aquí el duelo en todo el libro de Samuel, la pelea, ¿verdad?, la persecución, cómo se le presenta a Saúl y cómo se le presenta a David. Ciertamente que están los tintes teológicos. Oye, esa seña de ina y seña de ina, va ere para upebla ñanguaje, va ere para Saúl o perseguiréis viendo ya. O sea, vamos encontrando los argumentos. No es que se presenta nomás como una peleita, que esto, que aquello, sin saber los motivos. Siempre se presentan todos los motivos, los argumentos, de una o de otra manera. El primer cuadro, miramos este primer cuadro, se contiene en 1 Samuel, que va del capítulo 1 al capítulo 7, y tiene como autor dominante a Samuel, que es seguido desde el nacimiento físico. Vamos entonces aquí. Primero, el primer héroe, Yahweh allí, que va del 1 al 7. Hasta ahí entonces la centralidad todavía de Samuel. Samuel siendo el eje donde todos nos estamos concentrando y procuramos entender lo que va a suceder. Se contiene en 1 Samuel del 1 al 7. Tiene como actor dominante a Samuel, que es testigo
desde el nacimiento físico y espiritual hasta los comienzos del gran cambio institucional. Después vamos a tener el gran cambio institucional. Cuando hablamos del gran cambio institucional, el fondo está recorrido por sombras y pesadillas. Sombras y pesadillas. Aquí nos encontramos los filisteos, encontramos el arca en el templo de Dagón. Bueno, estos son elementos importantes que tenemos que tener en consideración. Con el capítulo 8 del primer libro de Samuel hasta el capítulo 15 se abre el segundo cuadro. Aquí vamos a tener un segundo cuadro del 8 al 15 y se desarrolla y concluye con la copresencia de dos actores, Samuel y Saúl. Samuel y Saúl. Es todo el seguimiento desde que comienza, ¿verdad? Samuel, que lo va a ungir, comienza la historia de Saúl enseguida. Miremos un poco algunos de los títulos esenciales y fundamentales en este capítulo. Primero comenzamos con el primer cuadro que contiene como autor dominante a Samuel. La peregrinación del Elcaná al santuario de Silo, la súplica y el voto de Ana, que pide, que ruega a Dios. Ella es estéril, quiere un hijo. El nacimiento y la consagración de Samuel. Aquí está el nacimiento y ahí comienza su accionar. El capítulo 2 nos va a hablar del cántico de Ana, es decir, el agradecimiento. Mi corazón se regocija en el Señor. Luego ya comienza a presentarnos sobre la situación de los hijos de Elí. Eran unos canallas que no reconocían al Señor ni respetaban los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Samuel es llevado al templo de Silo. Vienen los reproches de Elí a sus hijos, el anuncio profético contra los descendientes de Elí. Samuel, que tiene este sueño y le cuenta y le dice. Luego la vocación de Samuel. Aquí nosotros ya nos vamos a encontrar con este llamado. El llamado que a Dios le hace a Samuel y le está preparando para que pueda ser el sucesor. Será juez y será profeta también. Luego el prestigio de Samuel como profeta. En el capítulo 4 tenemos el arca de la alianza en poder de los filisteos. La derrota de Israel frente a los filisteos, la nueva derrota de los israelitas y captura del arca. Esta es una nueva, ¿verdad?, derrota de los israelitas y captura del arca. Luego está la muerte de Elí, la muerte de la nuera de Elí. El capítulo 5, los estragos causados por el arca. El capítulo 6, la devolución del arca de la alianza. Luego, en ese mismo capítulo 6, el arca en Bet-Shemesh, el arca en Kiryat Yarim, y termina en el capítulo 7 con la intercesión de Samuel y la victoria sobre los filisteos, y Samuel que juzga a Israel. Termina luego con un colorario, así como teníamos también en el libro de los jueces, diciendo que Samuel juzgó, a Israel todos los días de su vida. Cada año hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mishpat, y juzgaba a Israel en todos esos sitios. Luego volvía a Ramá, donde estaba en su casa. Allí juzgaba a Israel y también allí erigió un altar al Señor. Bueno, hasta ahí llegamos a esa primera parte, en torno, decíamos, a nuestro héroe importante. Aquí el actor dominante es Samuel, que es seguido desde su nacimiento físico, dijimos capítulo 1, su nacimiento espiritual, capítulo 3, hasta los comienzos del gran cambio institucional, que será en el capítulo 8 con la monarquía. Un segundo momento. El fondo está recorrido por sombras y pesadillas, es decir, con varias situaciones no fáciles, guerras, luchas, arca, pelea,
pestes, etc. Luego tendremos ya el segundo cuadro. Y decíamos que el segundo cuadro se desarrolla desde los capítulos 8 al 15. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yara Ñe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yara Ñe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yara Ñe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre este libro hermoso de Samuel. Estamos dividiendo, y decíamos, 7 partes muy importantes en la macroestructura del libro de Samuel. 7 partes, en qué consiste, capítulo 1 hasta el capítulo 7. Aquí hay un héroe principal, el héroe sería Samuel principalmente. Todo va girando en torno a Samuel, que es la figura más importante, el actor dominante, tanto en el aspecto de su nacimiento, capítulo 1, en su nacimiento también espiritual, en el sentido espiritual, capítulo 3, la vocación, el llamado, hasta los comienzos del gran cambio institucional. El cambio institucional significa que vamos a pasar de la era del tiempo de los jueces al tiempo de la monarquía. Recordemos que como tema principal aquí está la monarquía también, ¿verdad? Bueno, en fin, seguiremos mirando después el contenido de una manera mucho más exhaustiva para entender, comprender, saber lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Vamos directamente entonces a repensar lo que estábamos diciendo al comienzo. 7 momentos en este mapa, ¿verdad? El mapa del relato. Tenemos 7 cuadros. El primer cuadro, ya lo hemos hablado, el actor principal, Samuel. El segundo cuadro, nosotros nos reunimos aquí y desarrollamos y concluirá con 2 actores principales, que será Samuel y Saúl. Samuel y Saúl, que va del 8 hasta el 15. Como veremos, la mezcla de 2 relaciones sobre el nacimiento de la monarquía hace que junto a escenas luminosas, victorias de Saúl, capítulo 10, 11, haya páginas negativas, capítulo 15, con el capítulo 16 de 1 Samuel hasta segundo libro de Samuel, capítulo 1, nos encontramos con una cerrada confrontación entre Saúl y David. Saúl y David. El relato en este tercer cuadro ya será mucho más rico, ¿verdad? Pero ahora entramos un poco y miramos desde el capítulo 8 hasta el capítulo 15, por lo menos los títulos por ahora, hasta después dedicarle un tiempo mucho más exhaustivo sobre cada uno de los capítulos. El autor sagrado. Antes que nada, el capítulo 8, que es unas páginas maravillosas donde nos dicen, nos cuentan sobre el nacimiento de la monarquía, el pueblo que pide un rey. Está el derecho del rey, es decir, aquí se le presenta y se dice cómo sería el rey. Esta es una corriente que nosotros le llamamos corriente antimonárquica. Porque recordemos que no es que todo el mundo estaba a favor de este estilo de gobierno, de la monarquía. Y por eso que aparece aquí, dice, bueno, el único rey es Dios. Moisés, como si fuese que ustedes son buenos y señores de todo esto. No. Esta es una historia del pueblo y historia de la comunidad. Entonces, no estamos a favor de la monarquía, ni ellos en Dumilla, esa mierda de belleza, que por culpa de los reyes nosotros fuimos al exilio. Y así, a pesar de que estamos con Samuel, o sea, estamos mucho antes del exilio, ¿verdad? Pero hay que ser furbo, como se dice, hay que ser inteligente, porque todos estos textos que nosotros tenemos aquí son reordenados, escritos y sobre todo, como decimos nosotros, puestos en este orden bíblico ya después del exilio, justamente. Cuando ellos ven, cuando ellos sienten, se escriben aquí y todo lo que refleja en estos personajes de años y años anteriormente, hoy estamos hablando de mucho tiempo antes, estamos sin embargo reflejando, pero así directamente, la situación que se vive en Israel, en Jerusalén, con el pueblo de Israel, en ese tiempo concreto. Por eso termina aquí
todo ese capítulo 7 y comienza sobre la monarquía. Tenemos el derecho del rey, que son los antimonárquicos. Luego tenemos el capítulo 9, Saúl y las asnas de su padre. Aquí ya comienza. Después de que habíamos pedido un rey, ya era bueno a Samuel. En me ega de yuga. Da inendiela de cuasi anima. Seguila cuando cuasi anima. No quiere más que yo sea el rey de ella. ¿Se dan cuenta? Que aquí hay un contexto histórico muy interesante, lo que nosotros estamos encontrando allí, porque a Begoina, Samuel lo oye, y decir que con hambre y cuasi más sigue de ya. Entonces, me es ¿cuál es el problema? Acá en la peli, esa en la peli, oye, voluntad, o güero sapucay, dice. Y así el encuentro de Saúl con Samuel, del capítulo 10, la unción de Saúl como rey, y sigue el regreso de Saúl, regresa, se dio vuelta para alejarse de Samuel. Dios le cambió el corazón. Y aquel mismo día se cumplieron las señales. Desde allí se dirigió a Gibeá y se encontraron con un grupo de profetas. Bueno, y así continúa esta historia, el regreso de Saúl. Saúl designado y aclamado rey. Lleva Saúl como rey, hasta el 15 irá. El 11, victoria de Saúl sobre los amonitas, Saúl reconocido por todo el pueblo. El capítulo 12, el discurso de despedida de Samuel. Samuel habló Jonjina, Baibai, Hama, Poheyam, y entonces Samuel en el capítulo 12. Luego tenemos el capítulo 13, la rebelión contra los filisteos, la ruptura de Samuel con Saúl. Aquí hay una ruptura entre Samuel y Saúl. Es lindo también, después vamos a leerlo y vamos a estudiarlo mejor. Los preparativos para la guerra. El 14 es la hazaña de Jonatán, la derrota de los filisteos, el juramento de Saúl y la reacción de Jonatán, la transgresión de un precepto ritual, Jonatán salvado por el pueblo, vista de conjunto sobre el reinado de Saúl. Hace entonces como una síntesis, un sumario. Y terminamos con el capítulo 15, la guerra contra Malek y Saúl en su desobediencia. Saúl rechazado definitivamente por el Señor. Y así va terminando el capítulo 15 y luego comenzará el tercero, la muerte de Agag y partida de Samuel. Muy bien, esto entonces tenemos desde el capítulo 8 hasta el 11, hasta el 15, perdón, 8 al 15 del libro primero de Samuel. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. De Yara Ñe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet, horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto, Grupo Martes, Evangelio de San Juan. Grupo Jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños,
que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada y hoy en este día 24 de agosto celebramos a este gran apóstol, San Bartolomé, uno de los primeros que estuvo con Jesús codo a codo, escuchando a Jesús. En este camino, en este descubrir la palabra de Dios, el mensaje de Dios a través de la revelación hecha carne, Jesús de Nazaret. Leemos del Apocalipsis, capítulo 21, 9 al 14. Serás esposa del Cordero. El ángel me habló así: ven que te enseñaré la novia, la esposa del Cordero. Me trasladó en éxtasis a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de Dios, resplandeciente con la gloria de Dios. Brillaba como piedra preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas y 12 ángeles en las puertas y grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. La muralla de la ciudad tenía 12 piedras de cimiento que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El número 12 significa plenitud. Y este es el múltiplo famoso, ¿verdad? O la multiplicación que hacemos nosotros. 3 puertas hacia el norte, 3 hacia el sur, 3 hacia este, 3 hacia el oeste. 3 por 4, 12 quiere decir la plenitud, lo perfecto, lo todo, queridos amigos. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Donde ahí el número 20 lleva el número cabalístico, sino que sobre todo el significado que nos compromete a nosotros a buscar un camino de perfección. En construir esta nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Donde los apóstoles, dice aquí, son los que han seguido, son los que pusieron en práctica después de haber escuchado al Señor y después de haber hecho un discipulado. Porque eso significa ser apóstol, hacer, comunicar, transmitir el Evangelio de Dios a los demás. Y que la bendición de Dios hoy por San Bartolomé descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos, ¿cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual
deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandy Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Estamos viendo las partes. Nosotros hablábamos de siete partes. Estamos hablando de 7 cuadros importantes, porque está en torno, esta macroestructura, en torno a personajes, a héroes. El primer cuadro directamente nos habla aquí al héroe por excelencia, ¿verdad? Que sería Samuel. Samuel en este primer cuadro se lo presenta de su nacimiento físico, espiritual y así va siguiendo. En el capítulo 7 al 15 hablamos de 2 personajes, por eso aquí podemos decir que ya es de una manera doble personaje, Saúl y David, porque los dos son demasiado importantes. ¿Quién es el secundario? Y algunas veces es un poco difícil, porque uno sigue a uno y los dos tienen protagonismo muy interesante dentro de la Biblia, por lo menos en estos capítulos del 8, que comienza con la monarquía y luego que terminará con el capítulo 15. Y luego ya comenzaremos con el capítulo siguiente. Nosotros miramos ahora el tercer cuadro, con el capítulo 16 hasta 2 Samuel, y nos encontramos con una cerrada confrontación entre Saúl y David. El relato en este tercer cuadro es muy rico. Este es el tercer cuadro. La pelea ya directamente entre Saúl y David, que lo persigue, lleno de golpes de escena y de personajes diversos, llenos. Tenemos de todo. Goliat, Jonatán, Nabal, Abigail. Los sacerdotes de Nob, Akish, rey de Gad, etc. Y
culmina en la trágica escena final de Saúl, que se suicida en los montes de Gilboa. Terminará entonces aquí con el primer libro de Samuel. Es el capítulo final, ¿verdad? Cuando termina Saúl, todo esto entonces, cuando Saúl comienza con las asnas, discurso de despedida, hasta el 15, Saúl rechazado definitivamente por el Señor, habíamos dicho, la muerte de Agag y partida de Saúl. Y aquí comienza la preeminencia de David y decadencia de Saúl. Ahora comienza, ¿verdad? Tenemos siempre dos personajes, Saúl y David, en esta confrontación, la unción de David. David al servicio de Saúl, Goliat, el gigante filisteo, David en el frente de batalla, el combate de David con Goliat, la presencia y presentación de David a Saúl. La amistad de Jonatán con David, los celos de Saúl contra David, los planes de Saúl para deshacerse de David, el matrimonio de David con la hija de Saúl, la intervención de Jonatán en favor de David, un nuevo atentado de Saúl contra David, David salvado por su esposa Mical, Saúl y David con el profeta Samuel. Y así continuamos. Vamos a llegar a este tercero que va del capítulo 16 hasta 2 Samuel capítulo 1. Es decir, toda esta confrontación que existe con Saúl y David. El encuentro de David con Jonatán, el pacto de David con Jonatán, la intervención de Jonatán en favor de David, la despedida de David y Jonatán. David en el santuario de Nob, David contra los filisteos de Gad, la masacre de los sacerdotes, huida de Abiatar al campamento de David, David en Keilah, al retorno de David y Jonatán en la fiesta de Judá. David traicionado por la gente de Sif, Saúl perdonado por David, la recriminación de David a Saúl, la muerte de Saúl, el pedido de David a Nabal, la actitud de Abigail con respecto a David, la muerte de Nabal, el matrimonio de David con Abigail, nueva persecución de Saúl contra David. Saúl perdonado otra vez por David, el reproche de David a Saúl, la huida de David al país de los filisteos, la incursión de David en el ejército filisteo, Saúl y la necromante de Endor. Este también es Saúl, David excluido del ejército filisteo, la incursión de los amalecitas contra Siquelag, la campaña de David contra los amalecitas, el reparto del botín, David y los ancianos de Judá, el desastre de Gilboa y la muerte de Saúl. Bueno, así terminará, pero recordemos que esto sigue hasta el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, que decíamos que es una partición ficticia. Era simplemente por la cuestión de los rollos, etc. La reacción de David ante la muerte de Saúl, lamentación de David por la muerte de Saúl y Jonatán. Y luego ya comenzará el segundo capítulo, que ya serán otros personajes, ¿verdad? Así como estábamos viendo. Ya será la cuarta parte, la cuarta escena de los 7 cuadros que tenemos, ya será la cuarta. Ahora estamos en este tercero. Entonces, con el capítulo 16 de Samuel, nos encontramos con una cerrada confrontación entre Saúl y David. Cerrada confrontación. El relato en este tercer cuadro es muy rico, lleno de golpes, de escenas y de personajes diversos. Goliat, Jonatán, Nabal, Abigail, los sacerdotes de Nob, Akish, rey de Gad, etc. Y culmina en la trágica escena final de Saúl, que se suicida en los montes de Gilboa. Bueno, así seguiremos. Ahora terminamos con esta tercera escena, tercer cuadro,
de los 7 cuadros que nos presenta de una manera estructural el libro de Samuel. Pero recordemos que toda estructura en este caso es esencial y fundamental, lo que nosotros le llamamos la macroestructura de la Biblia. Y ahora me despido de ustedes, queridos amigos. Hasta la próxima. Seguiremos estudiando sobre este hermoso libro de Samuel. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.